34 marineros estadounidenses murieron bajo fuego de un aliado. No de un enemigo, sino de Israel. La versión oficial dice que fue un error. Los supervivientes dicen que les ordenaron callarse bajo amenaza de corte marcial. Y durante más de medio siglo, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido cientos de páginas de documentos clasificados sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde de junio de 1967. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará tu forma de entender las relaciones entre dos de los aliados más cercanos del mundo occidental. Si este tipo de historias olvidadas te interesan, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Era el cuarto día de la Guerra de los 6 días. Israel estaba aplastando a las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania con una eficacia militar que asombró al mundo. Pero a bordo del USS Liberty, un buque de investigación técnica que navegaba en aguas internacionales frente a la península del Sinaí, 294 hombres no estaban pensando en victorias ni derrotas. Estaban haciendo su trabajo, interceptar comunicaciones. Lo que no sabían era que ese trabajo les convertiría en blancos. El Liberty no era un buque cualquiera. Construido originalmente como el carguero civil Simmons Victory en Portland, Oregón, en 1945, había sido adquirido por la Marina estadounidense en 1963 y transformado en algo completamente diferente. Con un desplazamiento de 7.725 toneladas, una eslora de 139 metros y equipado con tecnología de inteligencia de señales avanzada, el Liberty era los oídos de la Agencia de Seguridad Nacional en el Mediterráneo Oriental. Su misión era escuchar todo lo que ocurría en aquella guerra. Al mando estaba el comandante William Loren McGonagle, un veterano de Kansas que había servido en la Marina desde 1944 y recibido la mención presidencial de unidad durante la Guerra de Corea. Había asumido el mando del Liberty en abril de 1966, y en poco más de un año había dirigido el buque en múltiples misiones de inteligencia frente a las costas de África Occidental. Aquella mañana del 8 de junio, algo se sentía diferente. Desde las primeras horas, aviones de reconocimiento israelíes habían sobrevolado el Liberty en múltiples ocasiones. Los marineros en cubierta podían ver claramente las insignias en los fuselajes. El buque navegaba a apenas 15 millas náuticas de la costa egipcia, en aguas internacionales, con la bandera estadounidense ondeando claramente en su mástil. En el casco, las letras GTR-5 se exhibían en caracteres de más de 1 metro de altura. A las 2 de la tarde, hora local, el infierno descendió del cielo. Sin previo aviso, cazas Dassault Mirage de la Fuerza Aérea Israelí iniciaron un ataque devastador. Durante los primeros minutos, el comandante McGonagle creyó que se trataba de un error que se corregiría en segundos. No fue así. Las ráfagas de ametralladora y los cohetes siguieron cayendo sin cesar. Una segunda oleada de aviones Super Mystere llegó cargando napalm y bombas de fragmentación. El fuego consumió la cubierta. El humo negro se elevaba hacia un cielo sin nubes mientras los marineros caían uno tras otro. El primer ataque aéreo había destruido todas las antenas de comunicación del buque. Sin manera de pedir ayuda, el Liberty estaba solo. Fue entonces cuando un joven técnico electrónico de 23 años llamado Terry Albardier hizo algo que desafía toda lógica de supervivencia. Mientras las balas seguían impactando contra el metal del casco, Albardier agarró un carrete de cable coaxial y corrió hacia cubierta. La superficie estaba resbaladiza por el napalm que aún ardía. Los proyectiles silbaban a su alrededor. Pero Albardier siguió adelante, arrastrándose entre los escombros hasta conectar el cable a una antena dañada. El Mayday finalmente salió al éter. El mensaje llegó al portaaviones USS Saratoga, donde el capitán Joseph Tully ordenó de inmediato el lanzamiento de 12 cazas F-4 Phantom para asistir al Liberty. La ayuda estaba en camino. Y entonces llegó la orden más inexplicable de aquella jornada. El secretario de Defensa Robert McNamara ordenó el regreso de los Phantom. Los cazas dieron media vuelta cuando estaban a minutos de llegar al Liberty. Esa orden solo podía haber venido de un lugar, la Casa Blanca. El presidente Johnson sabía lo que estaba ocurriendo y decidió no intervenir. Mientras los aviones estadounidenses regresaban a su portaaviones, 3 lanchas torpederas israelíes se aproximaban al Liberty a toda velocidad. A las 14:44, hora local, los torpedos fueron lanzados.
5 fallaron su objetivo. Uno impactó, abriendo un boquete de 12 metros de ancho por 7 de alto en el costado de estribor. 25 hombres murieron en ese instante, atrapados en los compartimentos inundados. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los supervivientes han testificado durante décadas que las lanchas torpederas israelíes dispararon contra los botes salvavidas mientras la tripulación intentaba evacuar el buque. Ametrallaron los botes inflables en el agua. Una violación flagrante de la Convención de Ginebra que nunca ha sido investigada oficialmente. El comandante MC Gonagle, gravemente herido desde el primer ataque por metralla que le destrozó la pierna, permaneció en el puente durante las siguientes 17 horas. Con el fémur fracturado y perdiendo sangre, se negó a abandonar su puesto hasta que el Liberty fue encontrado por los destructores USS Davis y USS Massey. Solo entonces permitió que lo evacuaran del puente. El ataque había durado más de 2 horas. 821 agujeros de cohetes y ametralladoras perforaban el casco del Liberty. 34 hombres habían muerto. 171 estaban heridos. Y el buque, contra todo pronóstico, seguía a flote, navegando por sus propios medios hacia Malta. Si esta historia te está resultando reveladora, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Lo que ocurrió después del ataque es quizás más perturbador que el ataque mismo. El 10 de junio de 1967, apenas 2 días después del incidente, el almirante John M. Cain Jr. ordenó una corte de investigación naval. Designó como presidente al contraalmirante Isaac Kidd Jr. Pero había un problema grave. M. Cain exigió que la investigación se completara en una semana. El capitán Ward Boston, abogado principal de la corte, recordaría años después que una investigación adecuada de un incidente de esta magnitud requeriría al menos 6 meses. Se les daban 8 días. Las audiencias se realizaron a toda prisa, primero en Londres y luego a bordo del propio Liberty mientras navegaba hacia Malta. Las conclusiones oficiales fueron extraordinariamente convenientes. El ataque había sido un error de identificación. Israel había confundido al Liberty con un carguero egipcio, el El-Qusir. Caso cerrado. Excepto que nada de eso tenía sentido. El El-Qusir desplazaba apenas 2.640 toneladas, menos de la mitad que el Liberty. Sus perfiles eran completamente diferentes. El Liberty medía 139 metros, el carguero egipcio, 83. Confundirlos sería como confundir un autobús con una motocicleta. Pero el problema más grave era otro. Los pilotos israelíes habían reportado ver una bandera estadounidense. Las transcripciones desclasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional revelan que un piloto israelí comunicó a su base que el buque portaba bandera americana. La respuesta desde tierra fue clara: continúen con el ataque. En octubre de 2007, el Chicago Tribune publicó una investigación especial con testimonios de exfuncionarios de inteligencia estadounidenses. Oliver Kirby, subdirector de operaciones de la NSA durante el ataque, declaró bajo juramento que había visto las transcripciones con sus propios ojos. Los israelíes sabían que estaban atacando un buque estadounidense. ¿Por qué entonces? Varias teorías han surgido a lo largo de las décadas. Una sugiere que Israel quería impedir que el Liberty interceptara comunicaciones sobre su inminente invasión de los Altos del Golán, que violaría el cese al fuego. Otra teoría, más oscura, sostiene que el Liberty había captado transmisiones sobre ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra egipcios en el Sinaí. El historiador militar israelí Uri Milstein ha afirmado que hubo numerosos incidentes durante la Guerra de los 6 días donde soldados egipcios fueron ejecutados después de rendirse. Documentos desclasificados de las Fuerzas de Defensa de Israel muestran que el 11 de junio de 1967, 3 días después del ataque al Liberty, el Estado Mayor emitió nuevas órdenes prohibiendo explícitamente el asesinato de prisioneros, lo que sugiere que tales incidentes habían ocurrido. Sea cual fuera la razón, el gobierno de Estados Unidos decidió no investigar. La Corte de Investigación Naval tenía un mandato deliberadamente limitado. No estaba autorizada a juzgar a los atacantes. No se permitió el testimonio de ningún israelí. Las transcripciones que mostraban que los pilotos israelíes habían identificado la bandera estadounidense fueron excluidas del expediente. En 2004, el capitán Ward Boston firmó una declaración jurada.
Afirmaba que el almirante Kidd le había confesado que tanto el presidente Johnson como el secretario McNamara habían ordenado que la conclusión fuera error de identificación, independientemente de lo que mostraran las pruebas. Las condecoraciones lo dicen todo. El comandante McGonagle recibió la Medalla de Honor, la máxima distinción militar estadounidense. Pero la ceremonia no se realizó en la Casa Blanca, como es tradición. Se celebró en secreto, en el astillero naval de Washington, sin la presencia del presidente. La citación de su medalla no menciona a Israel. Durante años, los registros del Senado indicaron falsamente que McGonagle había ganado su medalla en Vietnam. Terry Alvardier, el héroe que salvó al Liberty, esperó 42 años para recibir su estrella de plata. Cuando finalmente se le otorgó en 2009, fue la primera citación oficial relacionada con el Liberty que nombraba explícitamente a Israel como atacante. A los supervivientes se les prohibió hablar. El contraalmirante Kidd ordenó que removieran el nombre del buque de sus uniformes. Se les advirtió que discutir el incidente, incluso entre ellos, resultaría en corte marcial y prisión. Algunos marineros fueron separados deliberadamente y enviados a diferentes destinos para evitar que formaran un grupo cohesivo. Israel pagó compensaciones. En mayo de 1968, entregó $3,32 millones para las familias de los 34 muertos. En marzo de 1969, pagó otros 3,57 millones para los heridos. En diciembre de 1980, acordó pagar 6 millones adicionales por los daños materiales al buque. En total, cerca de 13 millones de dólares de la época, equivalentes a más de 100 millones actuales. Pero lo que los supervivientes siempre han querido no es dinero. Es la verdad. El almirante Thomas Moore, expresidente del Estado Mayor Conjunto, pidió públicamente una investigación completa del Congreso. El general de 4 estrellas Raymond Davis, condecorado con la Medalla de Honor, se unió al llamado. Ninguno fue escuchado. William McGonagle murió el 3 de marzo de 1999 en California, a los 73 años. Fue enterrado con honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de la fosa común donde yacen 6 de sus tripulantes que nunca pudieron ser identificados. Hasta el final de sus días, rechazó la versión oficial. En 1997 declaró que durante años había querido creer que el ataque fue un error. Pero no podía. Terry Alvardier murió el 11 de agosto de 2014. Tenía 70 años. Como él mismo dijo cuando recibió su estrella de plata, hay muchas teorías, pero digamos simplemente que no querían que escucháramos lo que planeaban hacer. Más de 50 años después, cientos de páginas de documentos sobre el ataque al Liberty permanecen clasificados. El gobierno estadounidense sigue negándose a liberarlos. El Congreso nunca ha realizado una investigación independiente. Y 34 marineros estadounidenses siguen esperando que alguien cuente su historia completa. El USS Liberty fue descomisionado en junio de 1968 y vendido como chatarra en 1973. Pero su historia permanece como un recordatorio de que incluso entre aliados, hay verdades que ciertos poderes prefieren mantener sumergidas en las profundidades del silencio oficial. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algún día conoceremos toda la verdad sobre lo que ocurrió aquel 8 de junio de 1967?